Masejet Babakamada Flame Damudalef 30a, segunda línea. Dice la Mishnah, Shofech Maim Bershut Arabim Veuzak Bahem Acher Hayav Benisko. Nos dice la Mishnah, ¿qué pasa a una persona que vierte agua en Reshut Arabim, en un dominio público, en la mitad de la calle? Y a raíz de eso una segunda persona fue perjudicada. Dice la Mishnah, el que virtió el agua debe hacerse responsable por el daño causado y pagar por el daño causado. Sigue diciendo la Mishnah, Matznia et hakotz ve'et hazechuchit ve'agoder et gedero bekotzim ve'gader shenafal Reshut Arabim ve'uzku ba'em acherim hayav benizkan. Igualmente nos dice la Mishnah, una persona que esconde una espina o un fragmento de vidrio en la mitad de Reshut Arabim y eso le causa a una segunda persona un daño, ¿sí? O una persona que al construir su cerca lo hace de espinas, de tal manera que una segunda persona que pasa por Reshut Arabim, cuando pasa al lado de esa cerca, se rasguña y se hiere. O una persona que hizo su muro, su cerca, ¿sí?, de piedras de la manera regular, pero se cayó el muro y eso al final causó un daño a una segunda persona que estaba caminando en Reshut Arabim. En todos estos casos nos dice la Mishnah, el causante del daño, o sea, el que escondió la espina, o el que escondió el fragmento de vidrio, o el que hizo la cerca de espinas, o el que hizo el muro de piedras y se cayó, tiene que hacerse responsable del daño y pagar por el daño causado. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente, Amarrab, lo shanu ela denitan fu kelav bemaim, aval hu atzmo patur. ¿Por qué? Karka olam hizikato. Dice Rab lo siguiente, Rab se enfoca en el primer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Cuando una persona vierte agua en Reshut Arabim y le causa un daño a una segunda persona. Y nos dice la Mishnah que el que virtió el agua debe hacerse responsable y pagar por el daño causado. Viene Rab y nos dice lo siguiente, todo lo que decimos que el que virtió el agua debe hacerse responsable y tiene que pagar por el daño causado es únicamente en el caso que la persona perjudicada fue perjudicada en sus prendas, o sea, que se resbaló por el agua, por decir, las mismas prendas fueron dañadas directamente por el mismo agua que virtió el primero. Pero si la segunda persona solo se resbaló por el agua y se perjudicó el cuerpo de él porque se pegó con el piso, en ese caso la persona que virtió el agua va a estar exento. ¿Por qué? Porque a pesar que él fue el causante, pero fue el causante indirectamente, porque él nada más causó que se resbalara, pero el daño fue a través del piso, con el impacto del piso. Eso ya es indirecto y por lo tanto el daño directo es el piso y él no es el daño del piso y por lo tanto el que virtió el agua en este caso va a estar exento. Entonces repito, todo lo que decimos que el que virtió el agua está obligado es únicamente cuando el perjudicado fue perjudicado por el agua directamente en sus ropas, o sea que el agua tocó las ropas y por X razón las dañó. Así nos dice Rab. Y la Gemara pregunta en contra de esto, Amale Rabuna le Rab, lo yela que rifshó. Mis sabras de Lotamumaya, ve de Tamumaya. Viene Rabuna y le pregunta a Rab un segundo. También si se pegó con el piso, aparentemente, ¿sí?, debería ser todavía la persona que virtió el agua obligado. ¿Por qué? Porque cuando hay agua con tierra, ¿qué pasa? Se convierte en ¿qué? Se convierte en barro, ¿sí? La tierra que es no pertenece a nadie, ¿sí? Y el agua sí pertenece a esta persona. Cuando el agua se mezcla con la tierra, este barro ¿a quién le pertenece? Como la tierra no le pertenecía ahorita a nadie, ¿a quién le pertenece? A esta misma persona que virtió el agua. Si se la Gemara, aparentemente, este barro, ¿a quién le pertenece ahorita? Este barro que es el agua con la tierra que se mezcló, ¿a quién le pertenece? A la persona que virtió el agua. Entonces, también si se pegó con el piso, que tú me dijiste, no, está exento. ¿Por qué? Porque no lo dañó una pertenencia de él, sino el piso que no pertenece a nadie. Dice la mano, no, si está mezclado el agua con el piso, pues con la tierra, ¿a quién le pertenece ese refesh, ese barro? Le pertenece a la persona, entonces debería estar obligado a pagar el daño causado a su cuerpo por el impacto. También debería estar no nada más la prenda, sino también en el cuerpo. Sí, también sí fue el impacto con el barro. ¿Por qué? Porque el barro pertenece a él. Pregunta la Gemara. Dice Rab, no. Responde la Gemara, no, porque aquí estamos hablando en un caso cuando ya el agua, no nada más en un caso que está mezclada el agua con la tierra, sino en el caso que el agua ya se absorbió. Entonces lo único que queda que es tierra seca. ¿Sí? Tierra seca, entonces no hay agua ahí, entonces ya no me pertenece a mí, al que la virtió. Entonces si no me pertenece a mí, lo que te dañó a ti, ¿quién fue? Lo que te dañó a ti directamente fue el impacto con la tierra que no me pertenece a mí. O sea, aunque yo lo causé, pero ya lo causé indirectamente y por eso voy a estar exento en este caso. Sigue diciendo la Gemara, vetarte la malí, jada bimota jamá, vejada bimota geshamim. De Tania, korelu sheambru potkim bivotehem, vegorfim me'arotehem, bimota jamá en la emreshut, ובמות הגשמים יש להם רשות, אבל פי שרשות אם הזיקו, חייבים לשלם. Ahorita la Gemara viene y hace una pregunta técnica, que es la siguiente.
El mismo Rab ya dijo en Daf Javjet, hace 2 Dapim, 28a, él ya dijo que todo lo que decimos que una persona que causa un daño a través de que virtió agua tiene que pagar es únicamente que cuando causó un daño directo, o sea que dañó las prendas del otro, y no cuando dañó al cuerpo, porque el cuerpo es a través del impacto de la tierra y la tierra no es de él. Eso ya lo dijo Rab en Daf Javjet. Pregunta la Gemara, ¿por qué Rab tiene que volver a decirlo aquí en Daf Lamed? ¿Para qué 2 veces? Dice la Gemara, tienes razón, está repetido, pero se necesitan decir 2 veces. ¿Por qué? Una Mishnah es para enseñarte que aplica esta misma halajá en Yemot HaHamá, en verano, que normalmente hay prohibición en verano de tirar agua en las calles, porque en verano las calles están limpias, están secas, entonces tirar agua está prohibido. Y la otra Mishnah es para enseñarte que en invierno también aplica lo mismo, y en invierno normalmente no hay prohibición de tirar agua en las calles, porque en invierno, como están mojadas las calles, de por sí están todas sucias. Y necesitamos los 2 lugares para enseñarnos, ¿sí?, que en ambos casos, ya sea que echaste el agua sin permiso, o ya sea que, o sea, sin permiso es en verano, o ya sea que lo echaste con permiso, o sea en invierno, en ambos casos, si causó un daño, tiene que hacerse responsable por el daño y pagar. Y la Gemara trae una prueba para este último punto que dijimos. Está escrito en la Baraita Meforash. Hay muchas cosas que Jamín permitieron lanzar, sí, unos daños potenciales, muchos daños potenciales, o no sé si muchos, pero varios daños potenciales que Jamín permitieron lanzar de dominio privado a propiedad, a dominio público. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, abrir una tubería de desagüe, uno la abre hacia dominio público, ¿sí?, o sacar con una pala las fosas sépticas, ¿sí?, y echarlos a dominio público. Jamín permitieron, ¿sí? Jamín permitieron esto únicamente únicamente en invierno, como dijimos antes. ¿Por qué? Porque en invierno de por sí está todo sucio afuera, pero en verano, que está todo limpio, eso está prohibido. Pero independiente, o sea que ya vemos la diferencia que mencionamos antes, que en verano está prohibido, en invierno está permitido, ¿sí?, sacarlo para afuera. Pero aún así, en ambos casos, ya sea en verano, ya sea en invierno, si causaron un daño, tienen que hacerse responsables. O sea, exactamente como dijimos antes, que ambas Mishnayot, ¿por qué repetido? ¿Por qué lo de Rab está repetido? Una para verano, otra para invierno, y para enseñarnos que aunque en verano no hay permiso, en invierno sí hay permiso, en ambos casos, si causaron un daño, tienen que pagar, como está escrito aquí Meforash en la Baraita. Seguimos. Amatznia etakotz vejule. Amar Rabbi Yochanan lo shano ela mafriach. Aval metzamtzem lo maitama patur. Amar Rabbi Habre de Rabika lefishen darkam shel ben adam leitchakech baketalim. Mencionamos en la Mishnah que una persona que hizo su cerca con espinas, si eso causó que una segunda persona que estaba pasando por Reshut Rabim se impactó con eso y se hirió, en esos casos decimos que el dueño de la cerca de espinas tiene que pagar por el daño causado. Viene Rabbi Yochanan y dice, todo lo que decimos que tiene que pagar el dueño de la cerca por el daño causado es únicamente cuando colocó su cerca con espinas y permitió que las espinas vayan y entren al dominio público. Pero si la cerca de espinas estaba dentro del dominio privado, y la persona pasó y se hirió, ahí va a estar exento. Y la primera pregunta, ¿pero por qué va a estar exento? Si al fin y al cabo, ¿sí?, se hirió por él, ¿sí? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué dice Rabbi Habre de Rabí, que esto ya lo vimos antes, pero aquí está la fuente principal, aquí está el lugar principal. Dice, porque la persona cuando camina en la calle no debe de tocar las paredes, ¿sí?, no debe de frotarse con las paredes, no debe pasar por la pared. Entonces, por eso, cuando esta persona pasó y se hirió por la pared, en el caso que la pared estaba la cerca de espinas estaba en la parte particular, ¿sí?, aunque el causante fue el dueño de la cerca, pero no deberías de haberla tocado, no deberías de frotarte. El hecho que te frotaste y te hiriste no es culpa del dueño de la cerca. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan hamatznia kotzotav uzchuchiotav letoch kotel shel chavero uba bal kotel vesatar kotlo venafal lreshut rabim vehiziku chayav hamatznia. Amar Rabbi Yochanan lo shanu ela bekotel raua, aval bekotel bari hamatznia patur vechayav baal hakotel. אמר רבינה, זאת אומרת, המכסה בורו בדליו של חברו, הוא בא בעל דלי ונטל דליו, חייב בעל הבור. פשיטא, מהו דתימה התם הוא דלא אביה דלה דלא דועה, אבל הכא דידע לה וללא דועה כמשמע לן. Explico. La Gemara nos trae una baraita
que nos dice lo siguiente. Una persona que esconde sus espinas, una espina, ¿sí? O unos vidrios, fragmentos de vidrios. No, hasta ahorita estamos hablando de una persona que esconde la espina o el vidrio en la mitad de Reshut Harabim. Ahorita este caso que la baraita nos trae es una persona que esconde las espinas o fragmentos de vidrios dentro de la pared de su compañero. Pongámosle nombre aquí a la gente. Reubén agarra, tiene unas espinas o fragmentos de vidrios y los coloca ¿dónde? Dentro del muro, dentro de la pared del compañero. Viene el dueño de... ¿Quién es el compañero? Digamos Shimon, ¿sí? Viene el dueño del muro, ¿sí? Que es Shimon. Y él mismo se encarga de derribar su pared, su muro. Y cuando la tumba, cae ¿a dónde? A Reshut Harabim. Y después, como hay allá adentro, ¿qué? Espinas o vidrios, o fragmentos de vidrios, una persona pasa, una segunda persona pasa por ahí, una tercera persona pasa por ahí y le causa un daño. ¿Quién es el que tiene que pagar por esto? El que escondió las espinas en el muro, el que escondió el obstáculo en el muro, la espina o el fragmento de vidrio, o el dueño del muro. Dice la Mishnah, el que tiene que pagar es el Matzniah. ¿Quién es el Matzniah? El que lo colocó, o sea, Reubén, en el ejemplo que dimos. El que colocó el fragmento de vidrio o las espinas ahí, en la pared, es el que tiene que ser responsable, a pesar de que el que tumbó el muro a Reshut Harabim, ¿quién fue? El dueño del muro. Viene Rabbi Yohanan y limita y dice lo siguiente: todo lo que decimos, que el que Reubén, que el que colocó el fragmento, el que colocó la espina dentro de la pared del muro, es el que tiene que pagar, es únicamente cuando el muro estaba raúa. ¿Qué significa raúa? Ya estaba un poquito así a punto de caerse, ¿sí? Como estaba ya medio viejo, medio a punto de caerse, en este caso, el Matzniah, o sea, Reubén, el que escondió el fragmento, debería haber pensado, mira, como está a punto de caerse, probablemente el dueño lo va a tumbar en cualquier día, entonces tengo que estar pendiente y no debo de colocar nada. Entonces, ya que no lo hizo, él es el responsable. Pero, si el muro estaba fijo y firme, no estaba así viejo, no estaba así tambaleando, sino estaba firme, y no estaba a punto de, y por ende no hay ningún índice que nos demuestra que se va a tumbar, que se va a tirar, pues en este caso, el que colocó el fragmento de vidrio, el que colocó la espina, va a estar exento, porque no tiene que pensar que lo van a tumbar. Y el que tiene que pagar en este caso, que la pared estaba firme, ¿es quién? Es el dueño del muro. En el ejemplo que dimos, o sea, va a ser Shimon. Así nos dice Rabbi Yohanan. O sea que Rabbi Yohanan nos dice que todo lo que está escrito en la baraita, que Reubén, que el que colocó la espina, el fragmento de vidrio, tiene que pagar es únicamente cuando la pared no estaba firme. Pero si estaba firme, Shimon es el que tiene que pagar por el daño causado. Viene Rabina y dice, podemos deducir de la baraita la siguiente alajá, de la baraita. ¿Qué pasa si hay un pozo, ¿sí? Que una persona, Reubén, viene y excava un pozo en la mitad de Reshut Harabim? Obviamente, si ese pozo causó un daño, ¿qué pasa? El Reubén tiene que pagar. Vino Reubén, tapó el pozo con una tapa, ¿sí? De su compañero, de Shimon, ¿sí? Y vino después el dueño de esa tapa, ¿sí? Y sacó la tapa, es mía, me pertenece a mí. Vino Shimon y la sacó. Y después el pozo causó un daño. ¿Quién tiene que pagar? Dice Rabina, podemos aprender de la baraita, el que tiene que pagar es el dueño del pozo. ¿Por qué? Porque el dueño del pozo tenía que haber pensado que el dueño de la tapa va a venir a sacarlo. De la misma manera que vemos en la baraita de que el que colocó el fragmento de vidrio o la espina en la pared tiene que pagar por el daño causado. ¿Por qué? Porque él debería haber sabido que se va a caer, que van a tumbar la pared porque no estaba firme. Pues aquí también el que hizo el pozo, aunque la tapó después, él debería saber que ya que agarró la tapa del compañero, él debería saber y tomar en cuenta que el compañero va a agarrarlo. Por lo tanto, ya que no lo tomó, el responsable es el dueño del pozo y no el que quitó la tapa, no el dueño de la tapa. Dice la Gemara, obvio, ¿cuál es el hidrush de Rabina? Pshita. Dice la no, ¿sabes cuál es el hidrush? Te voy a explicar. Uno hubiese pensado que la razón de la baraita, que decimos que el dueño de la pared está exento, y el que Matzniah, y el que colocó el fragmento de vidrio, la espina está hayab, es porque el dueño de la pared está exento. Porque ahí puede ser que estamos hablando en un caso de que el dueño de la pared, ¿sí?, no sabe quién es el dueño del fragmento de vidrio colocado en su pared, colocado en su muro, y no sabe quién es el dueño, o no sabe quién es el dueño de la espina. Entonces, en este caso, mira, no sé, no puedo avisarle, y yo no soy responsable de eso, sabes que no tengo que avisar nada, entonces estoy exento. Pero puede ser que en este caso de Rabina, estamos hablando en un caso que el dueño de la tapa
¿sí? Sí sabe quién es el dueño del pozo, sí sabe quién es el que excavó el pozo. En este caso uno hubiese podido decir, ¿sabes qué? El dueño de la tapa, antes de sacarlo, que le avisa al dueño del pozo que lo va a sacar y va a causar un daño. Entonces, en este caso, si no lo avisó, el dueño de la tapa va a tener que estar obligado. Va a tener que estar obligado en pagar. Kamashman decimos que en ambos casos, ya sea que sabe la persona o ya sea que no sabe la persona a quién le pertenece lo otro, el responsable es quien debería de haber tomado en cuenta las cosas, y por eso en ambos casos, en el caso de la baraitá, el matzni, el que colocó el vidrio, repito, el que colocó el fragmento de vidrio o la espina es responsable. ¿Por qué? Porque como no es un muro firme, como explicamos antes, entonces él debería tomarlo en cuenta. Y en el caso de Rabina también, el que quitó la tapa no está obligado, sino que está obligado es el dueño del pozo. ¿Por qué? Porque ya que agarró una tapa para taparlo y sabía que la tapa era de otra persona, debía haber tomado en cuenta que la otra persona iba a venir a sacarlo, y por lo tanto el que está obligado es el dueño del pozo. Cuando digo dueño del pozo me refiero al que excavó el pozo. Sigue diciendo la Gemara: Tanu Rabbanan Hasidim Arishonim hayu matzniim kotzotehem usuchiotehem betov sedotehem uma'amikim lahem shelosha tefachim kede shelo ya'akev hamaharesha. Dice la Gemara, una baraitá, dice los devotos de antes, del tiempo de antes, los Hasidim del tiempo de antes, cuando tenían espinas o fragmentos de vidrios, Meikar Adin, a ver, explico. Meikar Adin, como vimos ahorita, no se puede colocar en un muro que no está firme, viejo, pero si lo colocas en un muro firme, no pasa nada, puedes colocarlo, porque no tienes por qué pensar de que lo van a sacar, porque el muro está firme. Meikar Adin se podría colocar en un muro firme, en una pared firme dentro ahí, para guardarlos, para dejarlos ahí, mejor dicho, para que no pase nada. Sin embargo, la Gemara es una baraitá que nos dice que los devotos del tiempo de antes, los Hasidim Arishonim, cuando escondían las espinas o los fragmentos de vidrios, lo hacían ¿en dónde? Dentro del campo. Lo enterraban en el campo, y no a cualquier profundidad, sino mínimo una profundidad de 3 tefajim. ¿Por qué? Porque para que no se bloquee el arado, ¿sí? La máquina que araba, para que no se bloquee, o para que no lo saque para arriba. O sea, se encargaban de que nunca haya un daño a través de esto que están escondiendo. Sigue diciendo la Gemara: Rav Sheshat Shadile Benura, Rava Shadile Bediglat. Dice la Gemara que Rav Sheshat también era uno de los Hasidim también, y lo colocaba los fragmentos de vidrio y las espinas en el fuego para que se quemen y nunca causen ningún daño. Y Rava también algo similar, los tiraba en el río Tigris, que también se causaban que se exterminen y nunca en la vida causen un daño. Sigue diciendo la Gemara: Amar Rav Yehuda Haiman de baile meheve hasidá le kayem mili de nezikin, Rava amar mili de avot ve amrila mili de brachot. Dice Rav Yehuda, una persona que quiere ser hasid, que quiere ser un devoto, que cumpla las alajot y los temas descritos en los masechtot de nezikin, de daños. Una persona que se cuida en daños va a ser un hasid. Sin embargo, Rava dice que cumpla lo que está escrito en ¿dónde? En Masechet Avot. Y hay unos que dicen, la tercera opinión, que tiene una persona que quiere ser un hasid, que cumpla lo que está escrito en Masechet Berajot, que son leyes y temas sobre bendiciones, bendecir a Kadosh Baruj. Seguimos, próxima Mishnah. Dice la Mishnah: Motziet tivno vekashol irshut arabim lizvalim veuzak bahem acher hayav venisko vekol hakodem bahem zacha. Rabban Shimon Gamliel omer kol hamekalkelim irshut arabim veiziku hayavim leshalem vekol hakodem bahem zacha. Explicamos esta primera parte de la Mishnah. Dice la Mishnah: una persona que saca su teven o su kash. ¿Cuál es la diferencia entre teven y kash? Teven es paja parcialmente ya procesada y kash es paja entera, ¿sí? Pero es lo mismo, paja entera, paja procesada. Una persona, de todas maneras nos dice la Mishnah, una persona que saca su teven, su paja parcialmente procesada, o su paja, o su kash, su paja entera, hacia dominio público, o sea, de su dominio privado, su propiedad privada, hacia dominio público. ¿Y para qué lo hace? Con intención que se convierta en fertilizante, en abono, ¿sí? Explico, normalmente cuando uno tire paja y quiere convertirlo en abono, ¿sí? Lo saca Reshut Arabim, ¿para qué? Para que la gente lo pise. Y cuando lo pisa mucho, eso se convierte en ¿qué? En abono, fertilizante para la tierra. Se nos dice la Mishnah: ¿qué pasa una persona que saca su teven o su kash de la propiedad privada a dominio público para poder convertirlo en fertilizante, y cuando lo coloca afuera, alguien pasa por ahí, se resbala y le causa un daño? Dice la Mishnah: el dueño del teven y del kash, el que lo sacó, tiene que hacerse responsable y pagar por el daño causado. Y nos sigue diciendo la Mishnah que cualquier persona que venga y obtenga y agarre ese teven y ese kash puede agarrarlo.
O sea, a pesar que el dueño no le hizo Efker, sino lo colocó para que la gente lo pise y se pueda convertir en fertilizante, nos dice la Mishnah, Jajamim hicieron un knas. ¿Sí? No le hizo Efker, no lo abandonó, pero aún así Jajamim hicieron un knas, una multa, que cualquier persona que venga pueda, ¿qué? Pueda agarrarlo y adquirirlo. Así nos dice la primera opinión. Sin embargo, Rabban Shimon ben Gamliel viene y discute aparentemente y nos dice, no, cualquier persona, todos aquellos que crean peligro o tropiezos en dominio público y eso causa un daño, tiene que pagar por el daño causado. Si el que causó ese obstáculo, ese tropiezo. Y cualquier persona que pasa y agarra eso, lo adquiere. Aparentemente esta segunda opinión es igualita a la primera. No está claro en qué está discutiendo. Vamos a ver más adelante en la Gemara en qué discuten. Sigue diciendo la Gemara, la Mishnah, perdón, Hayab ben Nisko. Nos dice la Mishnah que pasa una persona, si vamos a decir que en la mitad de la calle en Reshut Rabim, ¿sí? Hay excremento de animal, ¿sí? Y viene una persona que no tiene que ver con él, ya estaba ahí, y viene una persona y voltea el excremento y lo vuelve a colocar, pero él lo manipuló, lo volteó. Esto ya lo vimos antes y lo explicamos, ¿sí? Pero aquí está la fuente. Nos dice la Mishnah, una persona que voltea el excremento en Reshut Rabim y eso causó un daño después, el que lo volteó tiene que pagar, y no el dueño del animal, y no, o sea, no el que se encargó que estaba ahí el excremento del principio, no, sino el hecho que lo volteó, ya él es responsable por el daño causado de aquí a futuro. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Leima matnitin de lo que Rabbi Yehuda, de Tana Rabbi Yehuda Omer bishat otzat zevalim, אדם הוציא זבלו לרשות הרבים וצוברו כל 30 יום כדי שיהיה נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שהמנת כן הנחיל יהושע את הארץ. אפילו תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם הזיק משלם מה שהזיק. La Gemara dice que aparentemente nuestra Mishnah no va como la opinión de ¿quién? De Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda en la Baraita nos dice lo siguiente: en temporadas que una persona saca y coloca los fertilizantes en la tierra, ¿sí? O sea, en temporadas que uno necesita abono para preparar la tierra, ¿sí? No hay ningún problema, así nos dice Rabbi Yehuda, en temporadas que se necesita el abono, que necesita uno usar el abono, no hay ningún problema que una persona agarre y saque de su dominio particular, de su propiedad particular a dominio público, ¿sí? Y que lo deje ahí 30 días para que la gente lo siga pisando, ¿sí? Lo siga pisando y se haga más abono todavía, ¿sí? Para que sea más apto para fertilizante para la tierra. No hay ningún problema que lo haga eso. ¿Por qué? Porque Yehoshua, cuando le heredó la tierra de Israel al pueblo de Israel, fue con esa condición. Cada uno tiene su parte, cada uno tiene su propiedad, pero con condición que la calle, cuando es temporada de abono, las personas puedan agarrar sus abonos y colocarlos en la calle por 30 días para que la gente pase por encima y sea ese abono, sea más apto para abono. Dice la Gemara, aparentemente, así nos dice Rabbi Yehuda en la Baraita. Y la Gemara entiende que el hecho que Rabbi Yehuda nos dice que una persona está permitido sacar eso para afuera, sacar ese fertilizante para afuera, mashma que si puede hacerlo, mashma que si causó un daño va a estar exento. Y nuestra Mishnah nos dice que si causó un daño está obligado a pagar. O sea, aparentemente nuestra Mishnah no es como Rabbi Yehuda, sin embargo dice la Gemara, no tiene nada que ver. Puede ser que nuestra Mishnah es como Rabbi Yehuda, que está permitido, pero si causó un daño tiene que pagar. Entonces sí cuadra con nuestra Mishnah. Sin embargo, la Gemara pregunta contra esta respuesta, porque de Atnan, Rabbi Yehuda Omer, Bener Hanukkah patur mi pene sheu bershut, mailav mishum reshut beddin, lo mishum reshut mitzvah. De Tania, Rabbi Yehuda Omer, Bener Hanukkah patur mi pene sheu reshut mitzvah. Dice la Gemara un segundo, pero no me cuadra. ¿Por qué? Vamos a ver una Mishnah más adelante, en página Samechbet Amudbet 62b. Ya la mencionamos anteriormente, la digo brevemente ahorita. Un camello que tenía mucho lino en su carga, ¿sí? Tenía una carga llena de lino y pasó por Reshut Rabim, y de tanto lino que tenía, entró el lino a una tienda y dentro de la tienda había una vela y se encendió el lino y después siguió caminando el camello e incendió un palacio, una mansión. La halajá es que el dueño del camello tiene que pagar por el daño causado. ¿Por qué? Porque es culpa del dueño del camello. Sin embargo, si el dueño, si el tendero no tenía el de la tienda no tenía la vela adentro, sino la tenía afuera, y por eso se prendió la carga, el dueño del camello no puso mucha carga y pasó por ahí y se encendió. En este caso la culpa, ¿quién la tiene? El tendero. Entonces el tendero en este caso va a tener que pagar. Viene Rabbi Yehuda, el mismo Rabbi Yehuda que mencionamos antes, y dice que
que todo lo que decimos que cuando está afuera, ¿sí? El encargado va a ser... un segundito. Sí, todo lo que decimos que cuando estaba afuera la vela, el responsable, el que tiene que pagar es el tendero, es únicamente una vela normal. Pero Ner Hanukkah va a estar exento. ¿Por qué? Porque tiene permiso de hacerlo. Dice la Imara aparentemente permiso regular. El hecho que tenga permiso del Bedín, el hecho que tiene permiso está exento de pagar por el daño. Vemos de aquí que según Rabbi Yudá, escuchen bien, según Rabbi Yudá, ya que tiene permiso, otra vez escuchen Rabbi Yudá, mi pene, Ner Hanukkah está exento de pagar el tendero. ¿Por qué? Aunque puso la vela afuera, mi pene Sheubershut, porque tiene permiso de hacerlo. O sea, el hecho que tiene permiso es suficiente para exentarlo de un daño causado. Se le llama pregunta en contra de lo que dijimos antes. Dice la no, ahí es diferente, porque no es permiso regular así. Es permiso por una mitzvah. Permiso de una mitzvah, efectivamente, sí vemos claramente que cuando es por permiso de una mitzvah está exento de un daño. Pero en otro caso, que tiene permiso, pero si causa un daño, puede ser que está obligado y no va a estar hayab. Y efectivamente, sí se me forracha en la varita, que la viuda dice que la razón que en el Hanukkah el tendero está exento es porque no nada más porque tiene permisos tam, sino porque tiene reshut mitzvah, de mitzvah. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Tashema, kolelu she'amru mutarim lekalkel reshut arabim, imiziku javim shanem Rabbi Yehuda poter. Esta ha sido una pregunta fuerte. Escrito en la baraita, todas las cosas que Jamín dijeron que está permitido arrojar los daños o los potenciales daños de propiedad privada a dominio público, ¿sí? Si lo hizo, estamos hablando de las cosas que están permitidas, ¿sí? Cosas que están permitidas arrojarlas a dominio público. Si eso causó un daño, según Tanakama, tiene que pagar. Según Rabbi Yudá, está exento. Vemos, aquí estamos hablando de cosas que están permitidas, permisos, no de mitzvah, cualquier cosa que está permitida, otra en la baraita, y aún así nos dice Rabbi Yudá que si causaron un daño está exento. Vuelve la pregunta. Vemos que según Rabbi Yudá, cuando hay un permiso en sacar algo a dominio público, y eso causó un daño, está exento. Bien la Gemara y da otra respuesta. Se amarra Nachman matnitin shelo beshat otzat zevalim de Rabbi Yudahi. Rabashi Amar Tavno vekashotnan mishum de mashrike. La Gemara da dos respuestas. La primera es de Rabbi Nachman, que nos dice lo siguiente. Nuestra Mishnah está hablando en un caso, escuchen que cuando nuestra Mishnah, ¿sí? Está hablando en un caso que sacó, si el Teven y el Cash, no en la temporada de abono. Todo lo que hay permiso, definitivamente, acabamos de comprobar que según Rabbi Yudá, cuando hay permiso, está exento. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah dice que está obligado? No, porque nuestra Mishnah está hablando en un caso que no lo sacaste el Teven y el Cash en temporada, entonces no hay permiso. Entonces, si no hay permiso, tienes que pagar. Entonces, cuadra con Rabbi Yudá. Esta es la respuesta de Rabbi Nachman. Una respuesta adicional es la de Rabashé. Que Rabashé nos dice así, definitivamente, como acabamos de decir, si hay permiso estás exento. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah dice que estás obligado? Según Rabashé, estamos hablando en un caso inclusive que estás en temporada. Entonces, ¿por qué estás obligado si hay permiso? Dice, no, te voy a explicar por qué. Escuchen bien esto. Todo lo que dijo Rabbi Yudá, que en temporada está permitido sacar a dominio público algo, él está hablando, escuchen bien el lenguaje de la baraita de Rabbi Yudá. Adam motzi zivlo le reshut arabim. Puede sacar su abono a reshut arabim para que se haga más abono, para que lo pisen más. Pero ya era abono. Eso es lo que está permitido sacar, ¿sí? Y por eso, si eso causó un daño, está exento. Pero nuestra Mishnah no está hablando cuando sacó abono, sino que sacó Teven Bekash, antes de abono. Si está todavía muy en la primera etapa. Teven y Cash es cuando está todavía paja, o paja medio procesada, pero todavía no ha llegado a abono, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? El Teven y el Cash, por lo mismo que todavía no están machacados y pisados, resbala mucho más. Y el Nezek es mucho más común y por lo tanto tienes que pagar por eso. Todo lo que permitió, todo lo que hay permiso y por ende estás exento del daño, es únicamente cuando es Zebel, cuando ya es abono y quieres sacarlo para que se haga más Zebel, para que se haga más abono, para que se haga más fertilizante. Eso es lo que estás exento. Pero cuando no es fertilizante, quieres que se convierta a fertilizante, estás en la primera etapa, eso no está permitido y por ende está Hayab en nuestra Mishnah. Seguimos. Kol akodem bahem zaha. Mencionamos en la Mishnah que una persona que saca su Teven y su Cash, ¿sí? A Reshut Arabim y causó un daño, tiene que pagar. Eso sí está escrito en la Mishnah, ¿sí? Tiene que pagar. Y a pesar que no le hizo Efker a eso que sacó, porque todavía lo sacó para hacerlo más, para hacerlo fertilizante, o sea, no lo hizo Efker, no lo abandonó, Jajamín vinieron e hicieron una multa que cualquier persona que venga y lo quiera adquirir,
lo puede adquirir. O sea, Jajamim viene a decir una multa que es ¿qué? Que es básicamente Efker. Así nos dice la Mishnah. Kola kodem bahem zaha. Cualquier persona que venga y quiera adquirirlos, puede adquirirlos y lo adquiere. Amarrad. Ben begufam, ben beshivham. Uziría amar beshivham, avalo begufam. Bemaika miflegira, sabar kansu gufam mishum shivhan. Uziri sabar lo kansu gufam mishum shivhan. La Gemara nos trae una discusión al respecto. Escuchen bien. Rav opina, que todo lo que decimos en la Mishnah, que cualquier persona puede venir y adquirirlos, ¿sí? Que multaron Jajamim, que es Efker, y cualquier persona puede venir y adquirirlos, esto aplica ya sea para el material en sí, ben begufan, o para la mejoría, para las mejoras, beshivham, ¿sí? Explico un poquito más. Bueno, digamos la segunda opinión, ahorita explico un poco más. Y Zeiri dice, no, todo lo que decimos que una persona puede venir a adquirir es únicamente la mejora, pero no el capital, no el material en sí. O sea, que según Rav, si ya, ¿qué significa la mejora? El capital en sí es cuando apenas lo sacas, el teven o el cash, eso es el capital en sí. La mejora es cuando ya empezó a pisar la gente, ¿sí? Ya está un poco mejor, pasaron más mejor todavía, cada vez se pone mejor todavía, ¿sí? Entonces Rav dice, ¿sí? Que todo lo que decimos que la persona puede venir y adquirir puede agarrarlo completamente. Lo puso ahorita y ya pisaron, o lo puso ahorita, o lo puso hace 10 días y ya pisaron más muchas personas, que ya hay mejora, ya hay capital y mejoría, puede agarrar el capital y la mejoría. Y la mejora. Así opina Rav. Ya sea Gufan, ya sea Shivhan. Sin embargo, Zeiri dice, únicamente ¿qué? Únicamente Shivhan, únicamente la mejora. O sea, que según Zeiri, por decir, si el capital valía 1 y la mejora vale 1,5, cualquier persona puede venir a adquirir esto completo y tiene que devolver. Se puede quedar con el medio y se tiene que devolver 1. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. ¿Y en qué discuten? Explica la Gemara que aparentemente no hay duda que Meikar ad-Din es suficiente. El Meikar ad-Din, la multa fue ¿sobre qué? Sobre el Shivhan, sobre la mejora. Pero Rav opina que para que no haya confusión, también multaron por el capital para que no haya confusión por la mejora. Y Zeiri dice, no, nada más la mejora y el capital no va a haber confusión. Y entonces la multa es nada más sobre la mejora. En eso discuten. Entonces, básicamente, repito, discuten. Rav opina que la multa que hicieron Jajamim, repito, según todos, la multa correcta es ¿sobre qué? Sobre la mejora. Solo que Rav opina, para que no haya confusión, Kansu Gufam Mishum Shivhan. Multaron también al cuerpo, también al capital, por la mejora. ¿Sí? Y Zeiri dice, no tenemos ese problema, multaron nada más la mejora y no el cuerpo. Bien, la Gemara le pregunta en contra Rav del último caso que está en nuestra Mishnah. Tran haofej et hagalal bershut rabim veuzak bahem acher chayav benisko veilu kol hakodem zacha lo katani tana lereisha vehu adin leseifa veatani ala asurim mishum gezel כי קטן אסורים משום גזל, לכולם מטרידין קאי. לאותו שקדם וזכה, והלא קטן יחי. דתניא, המוציא תמנו וקשר רשות הרבים לזבלים, והוזק בהם אחר חייב נזכו, וכל הקודם בהם זכה, הוא מותר משום גזל. והופך את הגלה לרשות הרבים, והוזק בהם אחר חייב ואסור משום גזל. אמר לנו חמר יצחק, גלל כרמית, דבר שיש בו שבח, כנסו על גופו משום שבחו. דבר שאין בו שבח, לא כנסו. La Gemara trae una pregunta y una respuesta. Veamos la pregunta. La pregunta es la siguiente. Está escrito en la Mishnah, en la última parte de nuestra Mishnah, lo siguiente. ¿Qué pasa ¿Qué pasa si hay excremento en la mitad de la calle, en el Reshut Harabim? Y viene una persona que no tenía que ver con ese excremento en absoluto antes y manipula ese excremento, lo voltea. Y a raíz de eso, viene una segunda persona y viene después de eso, le causa un daño, ese excremento le causa un daño a una segunda persona. La halajá es que el que la manipuló, el que la volteó, tiene que pagar por el daño causado. Y si te das cuenta, ahí no está escrito Kola Kodem Zahá. Ahí no está escrito que cualquier persona que viene puede venir y agarrar el excremento de la calle, para abono, para lo que sea, ¿sí? O sea, sobre la primera halajá de la Mishnah, el Teven y el Cash, si una persona lo sacó a la Reshut Harabim, ahí sí está escrito Kola Kodem Zahá, que una persona que viene, cualquier persona puede venir a adquirirlo. Pero la última parte de la Mishnah, respecto a una persona que voltea el excremento, ¿sí? Y causa un daño, está escrito que tiene que pagar por el daño, pero no está escrito Kola Kodem Zahá. Dice la Gemara, fíjate bien, según Zeiri me cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque en el caso del galal, del excremento, ¿sí?
hay gufón nada más y no hay shebach, ahí no hay ninguna mejora. Si no es que si la persona lo pisa ahí se vuelve mejor, a diferencia del teven y cash, que mientras más lo pisen se vuelve mejor. Si es la alemana, entonces entiendo por qué ahí no aplica con la kodem zahá. Otra vez repito, según Zeiri, si el knas es únicamente por la mejora, ahí no hay mejora, pues no hay knas. Entonces, todo el knas es con la kodem zahá. ¿Cuál es el knas? Que cualquier persona puede venir y agarrarlo, pero según Zeiri es únicamente por la mejora. Ahí no hay mejora, entonces no hay knas. Pero según Rab, ¿sí? Que el knas es no nada más por la mejora, sino también por el capital. En Galal, aunque no hay mejora, pero hay capital. Entonces, ¿por qué ahí no aplicas el knas de Kola Kodem, de que Kola Kodem va en Zahá, que cualquier persona puede venir y adquirirlo? Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no. Tienes toda la razón. Kola Kodem, según Rab, deberíamos decir Kola Kodem Zahá, también en la última parte de la Mishnah. Y la razón que no se mencionó es porque ya lo mencionaste en el primero. Pero en verdad aplica también en la segunda parte de la Mishnah. O sea que también en Galal, también aplica el Knas, que cualquier persona que venga y agarre el excremento, lo puede adquirir sin problema. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una baraita que nos dice sobre la Mishnah, Asurim Mishum Gezel, que no puedes agarrarlo. Y aparentemente va sobre el último caso de la Mishnah, que no puedes agarrar el excremento. Entonces significa que no decimos con la Kodem Baim Zahá. Dice la Gemara, no, cuando dice la varita Surim y Shungeze no se refiere que cualquier persona no puede agarrarlo, sino al contrario, se refiere que cualquier persona puede agarrarlo, y una vez que cualquier persona pudo agarrarlo, en todos los casos de la Mishnah, ya sea en Teben y Kash, ya sea en Galal, cuando ya cualquier persona vino y lo agarró, no puede venir una tercera persona y agarrárselo a él. O sea, una vez ya lo agarraste, o sea, que aplicamos con la Kodem Baim Zahá, volvemos a la misma respuesta anterior. Con la Kodem Baim Zahá, también en Teben y Kash y también en Galal. Pero se escrito una baraita Surim y Shungezel, o sea que no lo puedes agarrar. Es como tú me dices con la Kodem Baim Zahá. Después de todo lo que está escrito Surim y Shungezel, es únicamente, se refiere a una vez alguien kadam Zahá, una vez alguien vino y se adelantó y lo adquirió, no puedes venir y tú quitárselo a él porque se lo quitó a la Rishut Rabim. No, sino ya él lo adquirió y no se lo puedes quitar a él. Eso es lo que se refiere a la baraita. Sin embargo, la Gemara no acepta esta explicación. ¿Por qué? Porque hay una baraita que dice explícitamente, ¿sí? Escuchen bien, sobre el caso de Teben y Kash, dice Meforash, que una persona que coloca Teben y Kash en Reshut Rabim y causa un daño, tiene que pagar por el daño. Y cualquier persona que viene y lo adquiere, lo puede adquirir y no hay problema de Gezel. Y cuando habla de Galal, nos dice, la persona que manipuló el Galal también tiene que pagar por el daño y no pueden venir y agarrar Meforash, Asurim y Shungezel, que no pueden agarrar, no hay Kola Kodem Baim Zahá, no aplica esta regla de Kola Kodem Zahá, no puede venir cualquier persona y adquirir y agarrar el galán. Entonces vuelve la pregunta, que aparentemente, según Rav, según Zeiri, según Zeiri, que el Knas es únicamente sobre el Shebach, sobre la mejora. Entonces entiendo nada más por qué va sobre Teben y Kash, porque hay mejora y en Galal no hay mejora, ¿sí? En el excremento no hay mejora, pero según Rab, que el Knas de Kola Kodem Zahá, que cualquier persona puede venir a adquirirlo, no es nada más por la mejora, sino también por el capital, pues pregunta la demanda, debería aplicar esto no solamente en Teben y Kash, sino también, no solamente en Teben y Kash que hay mejora, sino también en Galal, a pesar que no hay mejora. Y no cuadra. Debería aplicar también ahí. Y vemos en la baraita explícitamente que dice que en el caso de Galal no aplica esto. Por eso el Nahum Aritzhak viene y dice una nueva respuesta. Dice lo siguiente. Dice, no, te voy a explicar. No me puedes preguntar en contra Rav de Galal, de excremento. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo Rav, que multamos no nada más la mejora, sino también el capital, es cuando hay mejora. Cuando hay mejora, por la mejora, multamos también la mejora y también al capital. Pero tiene que haber mejora. O sea, cuando hay mejora, multamos a la mejora y por la mejora también el capital. Pero cuando no hay mejora, también según Rav no vamos a multar el capital. En el caso del Galal, no hay mejora en absoluto. Ya que no hay mejora en absoluto, no multamos el capital tampoco. Y por eso, en ese caso, no decimos Kola Kodem Zahá, no decimos que cualquier persona puede venir y agarrarlo y adquirirlo, sino decimos que Asur Mishum Gezel, que no lo puede nadie agarrar. Sigue siendo la Gemara. Y Baeleu, le dibre a Omer Kansu Gufam Mishum Shivham, lealtar kansinan o lejimaite Shivhan kansinan. Tashema, midikairin Galal, betisbera, kiairin Galal, mikame de Leshani Ranachman, levatar de Shani Ranachman, mika le mirma Galal Klal. La Gemara tiene una siguiente duda. Escuchen bien esta duda. Según la opinión de Rav, que multamos, que Kola Kodem Baim Zahá, que cualquier persona puede venir a agarrarlo, no nada más sobre la mejora, sino también sobre el capital, sino también sobre el material en sí. Para que no haya confusión, como explicamos, por la mejora multamos también el capital. Según esta opinión de Rav, ¿cuándo es que empieza la multa? ¿Apenas la persona coloca el Teben y el Kash en Reshut Rabim, que todavía no hay mejora? ¿O
una vez ya hubo mejora. O sea, según Rab, ya dijimos que para poder multar al capital tiene que haber mejora. ¿Sí? Cuando hay mejora, multamos también el capital. Cuando hay mejora, también multamos lo principal, el material en sí. La pregunta es, ¿eso es cuando esto nada más aplica que multamos el capital cuando ya hubo la mejora? O inclusive desde antes que hubo la mejora, apenas pusiste el TVN y el cash, el hecho que va a haber mejora mañana, ya fue multado desde ahorita, ya puede venir cualquier persona a arrebatarlo desde ahorita. O decimos de que no, para que pueda venir y agarrarlo cualquier persona, tiene que ya haber una mejora. Esa es la duda de la Guimara. Y la Guimara trata de solucionar esta duda y dice, mira, antes quisimos compararlo con Galal y en Galal no hay mejora. Entonces si no hay mejora vemos que a pesar que inclusive si no hay mejora ya la multa aplica de una vez. Sin embargo la Guimara dice, no es una buena prueba esto. ¿Por qué? Porque al final ya respondimos de que no se puede comparar con Galal, porque lo que Rav Nachman respondió, ¿por qué no se puede comparar con Galal? Porque Galal es algo nada que ver. ¿Por qué es nada que ver? Porque Galal no hay ni mejora. Entonces según esa respuesta no se compara con Galal. Entonces no tenemos cómo solucionar. Entonces no puedes solucionarme la duda. O sea, tú me quisiste decir, mira, el hecho que lo comparamos con Galal y en Galal no hay mejora significa que es de inmediato, a pesar de que no hay mejora ya aplica. Dice la verdad, no, pero no me puedes dar esa respuesta. ¿Por qué? Porque acabamos al final, dijimos la respuesta de Rav Nachman Yitzhak, que no lo comparamos con Galal. ¿Sí? Como explicamos que no se compara con Galal porque Galal no hay ni mejora. Entonces no me puede solucionar esta duda de esta manera. Y la Guimara se queda en duda al respecto. Ahorita la Guimara vuelve a la discusión entre Rav y Zeiri. Nos dice lo siguiente. Aparentemente esta mahloket que hay entre Rav y Zeiri es un mahloket Tanaí. Otra vez, recordemos cuál es la mahloket que hay entre Rav y Zeiri. El mahloket que hay entre Rav y Zeiri es si kansu gufam mishum shivhan o lo. Si multamos el material en sí por la mejora o no multamos el material en sí por la mejora, sino nada más la mejora. Según Rav, multamos el material en sí por la mejora y según Zeiri, multamos únicamente la mejora. Dice la Guimara, aparentemente esta discusión es una discusión que hay entre Tanaí. Aparentemente. Leima que Tanaí, dice la Guimara, Shtar shekatuv bo ribit, consim oto, venogo velo eta keren, velo eta ribit. Dibre Rabbi Meir. Bajajami omerim go eta keren, avalo eta ribit. Leima, Rav, de amar que Rabbi Meir, uzeiri, de amar que Rabbanan. Amar Rav, ana de hambre, afilu le Rabbanan, atkan lo kam Rabbanan hatam, ela keren de betera, avalhaja keren gufa kamazik. Uziría amar la jana de hambre afilu Rabbi Meir, atkan lo kamar Rabbi Meir hatam, era de mishat ketiva, davad le shuma, aval haja mi eimar de mazik. Dice la Guimara lo siguiente, escuchen bien. Está escrito en la varita lo siguiente. Sabemos que hay una prohibición de ribit, de por un préstamo cobrar intereses. ¿Qué pasa? Una persona, un prestamista que le dio al prestatario un préstamo con intereses y le escribió en el documento, fulanito le prestó a fulanito, ¿sí? Tanto dinero con tanto interés, hasta tal y tal fecha. Dice la Guimara, dice la Baraita, en este caso, multamos al prestamista, según Rabbi Meir, escuchen la opinión de Rabbi Meir, multamos al prestamista y no puede cobrar, no solamente el interés del préstamo, sino tampoco el capital puede cobrar, no puede cobrarlo. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Jamim dice, no. El capital puede cobrarlo. El interés que está prohibido no lo puede cobrar. Dice la Guimara, aparentemente, ¿en qué discuten? Muy sencillo. Rabbi Meir dice que multamos al prestamista por el capital, también sobre el capital, por el interés. Y Jajamín dice, no lo multamos, el capital no lo multamos y el interés sí lo multamos. Y el interés no lo puede cobrar. O sea, aparentemente Rav, que dice que multamos al material en sí por la mejora, opina como Rabbi Meir, y Zeiri que dice que no, opina como Jamim. Aparentemente es la misma discusión. Dice la Gemara, no obligatoriamente es la misma discusión. ¿Por qué? Rav te puede decir, yo en este caso de Ribit puedo opinarte también según Jamim. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo Jamim ahí en Ribit, que nada más multamos sobre el interés y no sobre el capital de la préstamo, es porque sobre el capital del préstamo está permitido 100%, no hay ningún problema. Yo te lo puedo prestar, el capital te lo puedo prestar sin interés. O sea, por eso en ese caso no tengo por qué multar, pero aquí en este caso, que una persona al fin y al cabo colocó el Teven y el cash, no nada más la mejora, sino también el material en sí, el Teven y cash lo colocó en un Shutorabim y eso causó un daño, dice la Gemara, el mismo capital, o sea, el mismo capital en el Teven y cash, el mismo material en sí causó un daño, puede ser que en este caso sí lo vamos a multar, no nada más sobre la mejora, sino también sobre el capital. Así explica Rab, y Zeiri por otro lado dice al revés. Zeiri viene y te dice, yo puedo opinar en el caso de Ribit también como Rabbi Meir. ¿Por qué? Todo lo que dijo Rabbi Meir respecto a intereses, que multamos no nada más sobre el interés, sino también sobre el capital,
es porque ahí, desde el momento que escribió el documento de préstamo, ¿sí? Ya dijo un monto, ya fijó el interés y ya está transgrediendo una prohibición del loto simón al amneshech, una prohibición de repeat, desde el momento que que empezó el préstamo, desde el momento que empezó el capital del préstamo en real, ahí hay una prohibición. Entonces, ya que desde el momento que lo colocaste hay una prohibición, pues te multo no nada más sobre el interés, sino también por el capital. Pero en este caso que la persona colocó una takalá, un tevenim cash en Reshut Harabim, ¿sí? Está bien, está permitido colocarlo como dijimos antes, pero todavía no hay ningún daño que hiciste. La prohibición es, si algo causaste mal es cuando una persona vino y se tropezó, pero antes de eso que nadie se tropezó no causaste ninguna prohibición. Entonces, en este caso, pues, por eso en este caso Rabbi Meir puede ser que también va a estar de acuerdo con Zeiri, que nada más vamos a multar sobre el interés y no sobre sobre la mehora y no sobre el capital, no sobre el material en sí. A diferencia, repito, que en el caso de interés sí Zeiri podría opinar como Jajamim, que nada más multamos el interés y no el capital, o como Rabbi Meir, que multamos los dos. ¿Por qué? Porque en este caso de repeat, Rabbi Meir va a opinar que multamos a los dos, también el interés, también el capital, porque desde un principio ya estás causando una prohibición, como explicamos. O sea que la discusión nuestra que hay entre Rabbi y Zeiri no depende en la discusión que hay entre Rabbi Meir y Jajamim en la baraita en temas de intereses, como explicamos. La Gemara intenta nuevamente depender esta discusión de Rabbi Zeiri en otra discusión de Tanai. Veamos la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Leima Kehani Tanai, Hamotzi Tevno Vekashor Reshut Harabim Lizvalim, Veuzak Bahem Acher, Hayav Benizko, Vechol HaKodem Bahem Zacha, Veasuri Mishum Gezel. Rabban Shimon Gamliel Omer, Kol HaMekalkelim Reshut Harabim Veiziku Chayavim Leshalem, Vechol HaKodem Bahem Zacha, Umutarim Mishum Gezel. הגוף הקשיא. אמרת כל הקודם בהם זכה, והדר כאמר אסורים משום גזל, אלא לאו אחי כאמר, וכל הקודם בהם זכה בשבחן, ואסורים משום גזל הגופן, והדר משום גזל למימר, אפילו גופן נמי כל הקודם בהם זכה. Expliquemos esto y después seguimos. Dice la Gemara, mira, está escrito en el Mahloket, dice la Gemara, aparentemente esta discusión que hay entre Rabbi y Zeiri depende del Mahloket que hay entre Tanakama y Rabban Shimon ben Gamliel en nuestra Mishnah, ¿sí? ¿Por qué? Está escrito, y aquí vamos a aprovechar para explicar que habíamos dicho que no está tan claro la discusión de nuestra Mishnah entre Tanakama y Rabban Shimon ben Gamliel. Aquí vamos a explicarla, ¿sí? Dice la Gemara lo siguiente, está escrito que Tanakama opina que una persona que saca su teven y su cash de su propiedad privada a dominio público, ¿sí? Para convertirlo en fertilizantes para las tierras, para los campos, y al final eso causó que una persona se tropiece y le cause un daño, el que sacó ese teven y ese cash debe ser responsable y pagar por el daño causado. Sigue siendo la Mishnah, y aquí también está Tanakama. Kola kodem baem zaha. Cualquier persona, Jajamim multaron, como explicamos antes, y dijeron que cualquier persona que se adelanta y quiera adquirir el teven y el cash que fue colocado en Reshut Harabim, queda adquirido para él. Y aquí nos dice la Gemara, de Asurim Mishum Gezel, y está prohibido por Gezel. Y la Gemara va a preguntar ahorita, me acabas de decir que está de Kola Kodem Baem Zaha, que puede cualquier persona agarrarlo. Entonces, ¿cómo dices que no se puede, que hay prohibición de Gezel? Aguante un segundo. Viene Rabban Shimon ben Gamliel, segunda opinión, y dice, mira, cualquier cosa que cause un daño en Reshut Harabim, si causa un daño, el que lo causó debe pagar. Y cualquier persona que se adelantó y lo adquirió, ¿sí? Queda adquirido para él y no hay problema por Gezel, ¿sí? Así nos dice, así es el mahloket entre los dos. Y antes de llegar a la prueba, antes de llegar a ver si este mahloket depende en la discusión de Rabbi Zeiri, la Gemara se enfoca en la primera opinión. Dice, no me cuadra lo que dice Tanakama. Me dice que una persona que saca teven y cash, ¿sí? Y causaron un daño, tiene que pagar, el que lo sacó tiene que pagar por el daño causado. Después me dice que cualquier persona que venga, una segunda persona que venga, ¿sí? Una segunda persona que venga puede adquirirlo. Y después me dice, no, pero está prohibido por Gezel. Contradicción. ¿Puede adquirir una segunda persona o no puede adquirirlo? ¿O es Gezel? ¿Cómo es la cosa? Dice la Gemara, ¿a qué se refiere Tanakama? Escuchen bien. Tanakama se refiere a decirnos lo siguiente. Kola Kodem Baem Zaha, cualquier persona puede adquirir únicamente la mejora. Pero el capital, o mejor dicho, el material en sí, ¿sí? Está prohibido Mishum Gezel. Si cualquier persona puede venir a agarrarlo, y si cuesta 1,5, medio de la mejora y 1 de capital, tienes que devolverle 1 al dueño del teven y el cash. ¿Así opina quién? Tanakama. Y Rabban Shimon viene y nos dice, no, puedes agarrar, según esto, si así va a opinar Tanakama, y Rabban Shimon le viene a decirnos que ¿qué? No nada más puedes agarrar el shivhan, no nada más la mejora, sino también el capital.
¿sí? Entonces está clara la discusión entre los dos. Dice la, pero una vez que ya tenemos clara la discusión entre los dos, aparentemente esa misma discusión es la discusión entre Rab y Zeiri, que según Rab decimos que la persona multamos por la mejora también al capital, y por ende cualquier persona puede venir a agarrar la mejora y el capital, como Rabbi Shimon Gamliel. Y Zeiri, que dice que nada más puede agarrar la mejora y no el capital, opina como ¿quién? Como Tanakama. Así la Gemara intenta decir. Entonces, Rabbi Zeiri, la discusión entre Rabbi Zeiri es la discusión entre Tanakama y Rabbi Shimon Gamliel en nuestra Mishnah. Dice la Gemara, le Zeiri vadai Tanahi, le Rav mileima Tanahi, amar lach Rav, tekule alma, kansu gufa mishum shivchan. ואחה בהלכה ואין מורים כן כמפלגי. דאית מרבונה אמר רב הלכה ואין מורים כן, רבדה ברעבה אמר הלכה ומורים כן. Dice la Gemara definitivamente, según Zeiri, obligatoriamente debemos decir que esta discusión es la misma y por ende Zeiri seguro opina como quién, únicamente como Jamim. O sea, Zeiri que dice que nada más multamos la mejora y no el capital y no la material en sí, seguro opina como Jamim en nuestra Mishnah, como Tanakama que qué, seguro opina como Zeiri seguro opina, un segundo. Sí, no sé, antes no recuerdo qué dije, pero para reasegurar, ¿sí? El intento, volvamos a no la pregunta, sino lo que la Gemara está intentando decir. Aparentemente Rab, ¿sí? Lo que la Gemara está intentando decir es lo siguiente, que Rab que opina que multamos al capital por la mejora, multamos los dos. ¿Sí? Entonces él opinaría como quién, él opinaría como Rabbi Shimon Gamliel, que por lo tanto la persona puede venir a agarrar, ya sea de la mejora, ya sea el capital. Y Zeiri opinaría como quién, como Tanakama. ¿Sí? Así ese es el intento. Bien, la Gemara dice definitivamente. Según Zeiri debemos decir que la discusión entre Tanakama y Rabbi Shimon Gamliel es la misma discusión entre él. Y la opinión de Zeiri seguro va únicamente según la opinión de quién, de Tanakama. ¿Sí? Zeiri seguro va según Tanakama, según Jajamim, y no está de acuerdo con Rabbi Shimon Gamliel. Según Zeiri, que nada más multamos la mejora y no el capital, seguro no concuerda con la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel. La pregunta es si también según Rav estamos obligados a decir que su opinión va únicamente según Rabbi Shimon Gamliel y no según Tanakama, o podemos también responder su opinión también según Tanakama. Dice la Gemara, no, la opinión de Rav sí la podemos explicar, que opina ya sea como Rabbi Shimon Gamliel, entonces si multamos mejora, multamos el capital por mejora, cuadra exactamente como Rabbi Shimon Gamliel, o también podemos decir que es como Jajamim. ¿Cómo vamos a explicar? Dice la Gemara, te voy a explicar. Podemos decir de que según Rav, ¿sí? Rav que opina que con sim gufa mishum shivchan, que nosotros multamos el capital por la mejora. Viene Rav y dice, mira, ambas opiniones en la Mishnah pueden opinar como yo. ¿Que con sim gufa mishum gufam, que multamos que multamos el material en sí por la mejora. Sí lo podemos, sí, ambos opinan así. Entonces, ¿en qué discuten? Discuten en otra cosa. Discuten en alajá, umorim ken o no. O sea, hay muchas cosas que son así la alajá, que la ley es así, pero no la publicamos, no la decimos en público. Dice la Gemara, puede ser, según Rab podemos decir que ambos están de acuerdo con él, que con sin gufam mishum shivchan, multamos a los dos y por ende cualquier persona puede venir a agarrar completamente el capital y también la mejora. Y según Rab vamos a decir que la discusión entre Tanakama y Rabbi Shimon Gamliel es si alajá morim ken o en alajá morim o alajá ven morim ken, si es una ley que podemos publicar o no. ¿Sí? Jajamim viene y dicen que kola kodem baem zaha, o sea, ya sea gufan, ya sea shivchan, ¿sí? Completamente, ¿sí? Pero es únicamente bediabad. Si alguien ya lo agarró, se le queda. Pero lejatejilá, ahí es cuando nos dice Tanakama, suri mishum gezel, no puedes agarrarlo. Sí, lejatejilá, o sea, yo no te voy a venir a decirte, ve a agarrarlo. Alajá, no te voy a decir una ley y publicar esta ley, ve a agarrarlo. Si ya lo agarraste, no te lo voy a quitar, pero no te lo voy a publicar. Así opina Tanakama. Y Rabbi Shimon me dice, no señor, mutarim, no hay problema de gezel en absoluto. Inclusive lejatejilá, yo lo digo en público, que la persona puede venir y agarrar el teben y el cash que la otra persona colocó en su tarapim. Lo voy a decir en público y no hay ningún problema. Esa es la discusión entre ellos. Pero ambos están de acuerdo que con sin gufan mishum shivchan, y por ende la persona va a poder agarrar, la persona de Reshut Rabim va a poder agarrar no nada más la mejora, sino también el capital, según ambas opiniones. O sea, según la opinión de Rab, podemos explicar que ambos en la Mishnah, Tanakama y Rabbi Shimon están de acuerdo con esto. Solo discuten en alajá o morim ken o alajá en morim ken. Y la Gemara dice que efectivamente hay una discusión sobre este punto, entre dos moraim. Rabuná en nombre de Rab dice que este tema de Kansu Gufam Mishum Shivcham, ¿sí? O
O sea, hay un mahlok, sí. Rabuná en nombre de Rab dice que ese tema que alajá, que Kansuk va Mishum Shivhan, que multamos el capital por la mejora, es una alajá, pero no la decimos en público. Sin embargo, Rabada Baraba dice que alajá umorimken, que así es la alajá y también se publica. Entonces también podemos decir que esa es la discusión entre Tanakama y Rabban Shimon Gamliel, y entonces sale que la opinión de Rab va a cuadrar según ambas opiniones. A diferencia de la opinión de Zeiri, va a cuadrar únicamente según la opinión de Tanakama. Bien la Gemara pregunta, Eini, de Rabuna Afkar Hushle, de Rabada Baraba Afkar Salikusta, Bishlama Rabada Baraba Keshmaate, el Rabuna Leima Hadarbe, Hanu Mutrin Havu. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra esta opinión que me mencionaste, este Rabuná en nombre de Rab que me dijiste. Rabuná en nombre de Rab que dijo, que acabamos de decir en su nombre, que esta alajá de Kansuk Famishum Shivhan, que multamos al dueño del Teben el Cash, no nada más sobre la mejora, sino también por el material en sí, lo multamos por la mejora, multamos sobre todo. Esto es únicamente una alajá, pero no lo decimos en público. Así dijimos antes que dijo Rabuná en nombre de Rab. Dice la Gemara, no me cuadra que Rabuná en nombre de Rab dice así. ¿Por qué? Porque pasó con el mismo Rabuná que una vez habían unos seorim, unas cebadas peladas que fueron colocadas en Reshut Arabim para que se sequen y pertenecían a una persona, y vino Rabuná y dijo, eso es efker. Así fue la alajá que dijo, y lo dijo en público, ¿sí? Y también pasó algo similar con Rabada Barahaba, que también habían unos residuos de dátiles que pertenecían a una persona y que fueron colocadas en Reshut Arabim, y vino este Rabada Barahaba y dijo también en público que ¿qué? Esto es efker, y lo dijo en público. Dice la Gemara, Rabada Barahaba me cuadra, porque él dijo que esto de que decimos efker, él dice que alajá o morim que lo decimos en público, ¿sí? Pero Rabuná en nombre de Rab dijo que alajá ven morimken. No decimos a la gente en público, esto es efker y agarren todo lo que ustedes quieran. Dicen, ¿cómo puede ser que aquí Rabuná no cuadra con aquí Rabuná que dijo que lo hizo en público? Dice la Gemara, no, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque estas personas de las cebadas peladas que le colocaron en Reshut Arabim para secarlas, ya fueron advertidas varias veces anteriormente de que no lo hagan. Y aún así siguieron haciéndolo. Por eso ya vino Rabuná y dijo, ¿sabes qué? Para enseñarles a ellos, voy a decirlo en público. O sea, a pesar que normalmente es una ley es una ley que no se hace en público, que no se dice en público, que no se divulga en público. En este caso, que las personas, los dueños de cebada, ya no lo hicieron una vez, no dos, ya varias veces lo hicieron. Vino Rabuná y dijo, ¿sabes qué? Para enseñar, lo voy a decir en público para que la gente se lo vaya a quitar y a ver si así paran de hacerlo y no colocan más sus pertenencias en Reshut Arabim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.